Bienvenidos a Viñetas. Hoy hablaremos de las colaboraciones que tuvo Stan Lee para la DC, que son unas cuantas. Allá vamos. Varias personas en comentarios o redes sociales o correos o cosas así me han dicho que sí, que les hacía gracia esto de comentar otras obras que no se han publicado por aquí en España, sobre todo de DC, de autores más que conocidos, ¿no? Entonces, mirando cosas, me encontré con el Just Imagine, la maxiserie, por decirlo de alguna manera, donde Stan Lee reimaginaba, hacía nuevas versiones de personajes muy conocidos de la DC, ¿no? Y donde allí participaba también Byrne en uno de los números. Pero bueno, estuve mirando y claro, hay alguna cosita más de Stan Lee para DC, entonces he pensado que tendría gracia comentarlo, sobre todo porque me parece que esto se ha visto poquita cosa aquí por España, ¿no? Um, Vamos a ver, la primera sería esta, el Detective Comics 600, donde él escribía un texto en forma de poesía hablando de Batman, etc. Es decir, esto era un detalle que, bueno, que significaba un poco la buena relación, la buena sintonía entre las editoriales. De hecho, Jim Shooter también participó en uno de estos agradecimientos, recordatorios, homenajes al personaje de Batman, ¿no? Esto era una cosa más o menos puntual, pero pasan los años, Stan Lee, digamos que tiene problemas económicos, bueno, una cosa muy complicada, no voy a entrar en esto ahora, y al final se empiezan a hablar con DC para tirar adelante un proyecto que sería el Just Imagine. La cosa había empezado bastantes años antes. Había empezado con el estreno de la película de Batman, precisamente, ¿no? Entonces, Michael Upland, uno de los responsables de producción de la película y muy aficionado a los cómics, de hecho, los cómics de los años 60 y 70 hay bastantes cartas suyas en colecciones de todo tipo. Entonces, él cuenta que en la presentación y estreno de la película, etcétera, etcétera, él con quien quería estar era con Stan Lee y con Bob Kane, que estaban invitados, evidentemente, a la presentación esta. Bueno, Stan Lee, porque, bueno, supongo que era más friquismo de Upland que otra cosa, ¿no? Pero Bob Kane, evidentemente, por ser uno de los creadores de Batman. Entonces, él estaba allí hablando con ellos y los oyó que comentaban qué hubieran hecho en caso de que el otro hubiera hecho. Bob Kane decía, si yo hubiera tenido que hacer Spider-Man contigo, hubiera hecho esto y tal y cual. Y Stan Lee le decía, pues yo con Batman hubiera hecho tal y cual. Y a él le quedó un poco la idea. Años después, Busland tenía relaciones con DC, por las películas y todo esto, y se le ocurrió tirar adelante un proyecto. Habló con Stan Lee de él, habló con Stan Lee sobre este proyecto, y sería el Just Imagine. La premisa es que Stan Lee crea nuevas versiones con el mismo nombre de personajes muy conocidos de la DC. Stan Lee ya dijo desde el principio que él no quería, y esto lo pone en varios sitios, incluso publicado y tal, que él evidentemente esto era como un homenaje a los creadores, que él no quería que nadie pensase que él iba en plan, ahora os voy a enseñar cómo se hace porque sois todos unos pardillos, ¿no? Entonces esto que era un homenaje y que esto tampoco la gente se pensase que esto era la gran obra definitiva, sino que esto era un divertimento y una cosa para echarse unas risas y que la gente se entretuviese, los aficionados, tanto de Marvel veteranos como aficionados de DC y tal. ¿Qué pasa? Que Stan Lee también le dice que, bueno, ya que se pone a hacer esto, el proyecto, a él le gustaría colaborar tanto con veteranos como con autores jóvenes con un cierto renombre, para que no fuera solo una cosa súper nostálgica y que estuviera una cosa así un poco mezclada. Después, bueno, esto de hacer nuevas versiones de personajes ya conocidos, bueno, ya os comenté que muchas cosas del universo Marvel chupaban nombres de personajes de la Golden Age, evidentemente la Silver Age de DC cogía nombres a punta pala de la Golden Age, pero después también te encuentras con líneas que han ido surgiendo al cabo de los años, o sea, la 2099, la MC2, la Ultimate,
O en Marvel o en DC pues tienes la Tangent, por ejemplo, o lo que sea, ¿no? No es una cosa que no nos sorprende demasiado ya a estas alturas. Ay, perdón. Yo el Justy Machine lo tengo en 3 tomos, que sería este el primero, la portada de Stuart Timonem, este el segundo, portada de Stuart Timonem, y este portada de Adam Hughes. Eran 3 tomitos que recopilaban los 12 cómics más este número, este sí que lo tengo suelto, que era un Secret Files, una especie de cuaderno de fichas de los personajes del universo DC y con una pequeña historia y tal, que también está recopilada en uno de los tomos. Esto ahora os lo voy comentando por partes. Vamos a ver. La estructura de los cómics estos eran siempre el título Justy Machine Stan Lee Creating. Imagínate a Stan Lee creando A y iba saliendo uno más o menos cada mes. Salió Batman, después Wonder Woman, después Superman, después Green Lantern, después Flash, después la Justice League of America. En medio apareció el Secret Files este. Después salió el Robin, después salió el Shazam, y ya en la última tanda pues apareció Aquaman, Catwoman, Sandman y Crisis, que cerraba un poco la saga. Los personajes hay que leerlos en este orden, es decir, no puedes decir yo quiero ver qué pasa con este personaje, porque hay referencias a cosas que ya han pasado antes y hay ciertas subtramas que se van desarrollando, entonces se ha de leer un poco en este orden. Ahora, por partes. El primero que salió fue el de Batman. El de Batman era un personaje que se separaba bastante del tradicional. Aquí era Wade Williams. Casi todos los personajes las identidades secretas que se inventó Stan Lee eran personajes con nombres aliterativos, como Peter Parker, como Ray Richards, como Stephen Strange, como Sue Storm, Bruce Banner, etcétera, etcétera. Entonces, él sigue un poco con esta línea. Wade Williams, que es el hijo de un policía muerto en una ciudad bastante chunga, que después acabamos descubriendo que es Los Ángeles, porque estos superhéroes todos están instalados en Los Ángeles, es decir, no es el Nueva York de Marvel, es Los Ángeles, porque claro, Stan Lee vivía en Los Ángeles desde hacía bastantes años, y lo tenía más por mano, supongo. Entonces, el Wayne Williams en un momento dado, salva a la chica de un gángster, y el gángster se mosquea, lo incrimina en un atraco y un intento de asesinato, y el pobre acaba en la cárcel. Allí se hace amigo de un murciélago que viene a comer y que es un poco su pañuelo de lágrimas. Allí se pone mazas y después por una serie de circunstancias lo liberan. No es que se escape ni hace nada de esto, y se mete a lucha libre. A partir de allí se pone en contacto con un antiguo colega suyo de la cárcel, un científico, que le hace unos aparatos para poder vengarse del maloso que lo ha machacado y tal, ¿no? El dibujante era Joe Kubert, o sea, un dibujante de estos buenos. El aspecto de Batman, bueno, pues tiene un aspecto bastante siniestro, es decir, te aparece un tío de esto y este sí que da miedo, ¿no? De hecho, muchos de los personajes veréis que tienen un aspecto un poco más de villano que de héroe, es una cosa curiosa. Y, bueno, evidentemente ya no es el millonario Bruce Wayne, sino que es un chaval de clase media baja y afroamericano, y que además va rapado con mostachos y que tiene un aspecto un poco Luke Cage, para que me entendáis, ¿no? Esto de la venganza parece que es un poco un leitmotiv de muchos de los orígenes de los personajes del Justy Machine, ¿no? ¿Qué pasaba con los Justy Machine? Que también tenían, por un lado, todos tuvieron las contraportadas, eran ilustraciones de Adam Hughes, que hizo bastantes, bueno, las hizo todas, más alguna ilustración por ahí perdida y tal. Y algún diseño, el de Superman, el diseño era suyo, por ejemplo. Y por otro lado está unos complementos que se llamaban On the Street, en la calle.
que eran historias con argumento de Michael Usland y textos de Michael Usland y Stan Lee, y que estaban dibujados por otro autor y que intentaban mostrar un poco el mundo, este universo, desde un punto de vista más de calle, ¿no? Un poco rollo Marvels para que me entendáis. En este primer número, la historia estaba dibujada por Mike Kaluta, y de hecho, bueno, era una historia prácticamente muda, entonces Stan Lee aquí poca cosa hizo, ¿no? La segunda historia era Just Imagine, Stan Lee Creating Wonder Woman. Aquí Wonder Woman tiene sus poderes gracias a un dios inca. Su nombre es María Mendoza, no es americana, y es una chica latina y tal. Y allí se enfrenta a unos matones que dominan su zona, que están expoliando la zona de riquezas arqueológicas. Se hace amiga de un arqueólogo que se llama Steve Trevor, como el personaje clásico de Wonder Woman. Por una serie de circunstancias, el padre de esta chica muere y ella consigue una serie de superpoderes, especialmente gracias a un bastón y tal cual. Acaba viajando a Estados Unidos, a Los Ángeles, y allí pues se acaba enfrentando al jefe de estos malos, el responsable, el hombre que mató a su padre, y al final se queda a vivir allí en Estados Unidos, donde empieza a trabajar para una revista, periódico, así un poco sensacionalista. El dibujante, Jim Lee, lo que era una mezcla curiosa, ¿no? Stan Lee y Jim Lee. Aquí ya solo faltaba Jay Lee y Lee Bermejo. Muchas de estas historias son bastante originales en este sentido. Hay una splash page siempre donde aparece el héroe cuando ya coge su nombre o dice su nombre por primera vez o consigue los poderes o una cosa de este estilo. Hay una serie de páginas donde el héroe empieza a probar sus poderes para ver los límites e informar de esta forma a los lectores qué es lo que puede hacer y lo que no puede hacer este héroe o heroína y tal, ¿no? Bueno, el complemento estaba dibujado por Jim Collan y era una historia donde no vemos nunca a Wonder Woman, pero como sus acciones acaban influenciando para bien a toda una serie de gente, ¿no? De unos delincuentes, a una chica que se va a suicidar, etcétera. Y la historia acababa con el Museo de Arqueología donde trabajaba Steve Trevor, donde han llegado unas piezas en forma de halcón al museo, y la directora del museo, la responsable, descubrimos que se llama Diana Prince, ¿no? Como la Wonder Woman tradicional. Siguiente. Stan Lee y Just Imagine Superman. Dibujado por John Buscema. Es decir, este número, después de Stan Lee, diría que para él fue un gustazo hacerlo porque era poderse reencontrar con John Buscema, con quien había colaborado muchísimas veces en Marvel, ¿no? Y al cabo de poco Buscema moriría, entonces decía, bueno, al menos tuvimos una última colaboración. Es un poco deprimente, la verdad, ahora leer estos cómics porque ves un montón de nombres que ya no están, ¿no? O sea, ya no John Buscema o Jim Collan o Stan Lee, sino otros que van saliendo por aquí, que ya iré mencionando, y que, siendo jóvenes, pues también nos han dejado bastante, demasiado pronto, ¿no? Bueno, el origen de Superman aquí, él es un extraterrestre, una especie de policía extraterrestre que se dedica a luchar contra villanos por allí. Él no es un policía que no está acondicionado, es decir, con una serie de equipos, mutaciones hechas para que sea más alto, más fuerte y tal, sino que es un tipo bastante normal, pero que tiene la mala suerte de que se escapa un criminal más malo que la tiña y se le presenta en su casa y mata a su mujer. Entonces él lo persigue, el tío se ha metido en una especie de nave espacial, él también se mete y acaban los dos en la Tierra, donde él descubre que tiene una serie de superpoderes, empieza a trabajar en un circo y conoce a Lois Lane, que es una representante de famosos y que se convierte en su representante para conseguirle trabajos y cosas de estas. Y él mientras intenta perseguir al gran villano, el responsable de la muerte de su mujer, ¿no? Hay otro gran villano en toda esta historia, que es el reverendo Dark, con dos R's, oscuro, que es la cabeza visible de una especie de culto llamada la Iglesia del Empoderamiento Eterno, o una cosa así. Que es un personaje que está pululando por allí, que ves que es un tipo bastante turbio, que prepara algo pero no sabe muy bien por qué, y que va haciendo comentarios
con de lo que van pasando, las apariciones de estos héroes, o conocen algún personaje secundario, etcétera, etcétera. O a veces tienen participaciones más directas. Bueno, pero esto ya hablaremos un poco más tarde. La historia de complemento de Superman era una dibujada por Kyle Baker en su estilo más cartoon, muy divertida, donde una editorial de cómics de medio pelo decide sacar TVOs de Superman por la patilla, hasta que le aparece Lois Lane allí con una denuncia, etcétera, etcétera. Y la parodia que se hace de los chanchullos que se hacen en pequeñas editoriales es algo que tiene bastante gracia. La cuarta entrega fue Just Imagine, Stan Lee creando a Green Lantern. Y aquí empiezan ya las cosas a atarse un poco. Es decir, el personaje es un profesor de arqueología que viaja a África por una serie de circunstancias buscando una cosa y le acompaña una chica, una de sus alumnas. Inciso, es decir, los personajes femeninos de Stan Lee en los años 60 eran bastante tremendos y en esta historia hay momentos también bastante tremendos, ¿no? Hay unos comentarios de tirarle los trastos del profesor a la alumna que son un poco discutibles. Pero bueno, como estas hay varias, ¿no? Personajes muy descerebrados femeninos, en fin. Hay cosas que son un poco chirriantes, pero bueno. Volvemos al tema. Viaja a África, ahí hay unos matones que buscan una cosa, le pegan 2 tiros al profesor este, descubrimos que la chica esta en realidad está compinchada con los malos y él cae en una especie de neblina verde que está por allí pero que nadie se atreve a meterse y tal. Él se convierte en Green Lantern y descubres que esta neblina verde en realidad es la presencia de Yggdrasil, el árbol de la vida, etcétera, que estos productos verdes han ido apareciendo en los orígenes de Superman o de Wonder Woman, no en el de Batman, porque Batman no tiene superpoderes, pero sí, y sí que aparecerá también en otros personajes en el futuro, ¿no? Entonces llegando un poco a una especie como de marcador de héroes de este universo. Él se convierte en Green Lantern, que es una especie de representante, de defensor de la vida en el planeta y así un personaje como muy ecológico. O sea, supongo que lo de Green tiene algo que ver. Leí hace tiempo, no sé si qué verosimilitud tiene, que al principio Stan Lee hizo un origen que era un tipo que conoce a un extraterrestre que se ha estrellado y que le da un anillo que le da poderes. Y la gente le dijo, pero perdona, esto es el origen de toda la vida, el de Hal Jordan. Y el tío, pues ni idea. En fin, no sé si es cierto o no, pero la historia me hizo gracia y la comento, ¿no? Bueno, entonces, Green Lantern vuelve a Estados Unidos y allí descubrimos que los malos que van detrás de este árbol de la vida son los del culto que os decía antes, con el reverendo Dark, y ya empieza todo a ligarse un poco más, ¿no? Ya sabemos un poco que Yggdrasil, este árbol de la vida, es el que está dando los poderes a todos estos héroes y que se opone al reverendo que tiene una fuerza púrpura. Es el color de los malos. La púrpura es el malo, el verde es el bueno. Green Lantern es un héroe un poco así, ¿no? Porque en un momento dado sale, se encuentra de un conflicto en un callejón, cree que están atracando a un pobre hombre, resulta que el atracador en realidad era un policía que intentaba detener a un traficante de droga, con muy buen aspecto, pero traficante de droga. Entonces el tío dice, bueno, pues la estoy pifiando y tal y cual. La historia de complemento cuenta la historia un poco de este policía que ha tenido este encuentro y está dibujado por José Luis García López. Y es una historia que tiene mucho que ver con un mensaje que se repite varias veces en el cómic, que los héroes no son solo los héroes con superpoderes, sino que cualquiera puede hacer algo para mejorar un problema, una sociedad, etcétera, etcétera. Pensad que esto se publicó años finales del 2001, principios del 2002 y tal. Bueno, durante 2002, entonces el atentado de las Torres Gemelas estaba reciente, la historia del avión que fue todo, que acabó derribándose y tal, pues
estaba también ahí muy presente, y el United 93, si no recuerdo mal, y bueno, digamos que va un poco por ahí todos estos tiros, ¿no? Esto sería el primer tomo, los 4 primeros. El segundo tomo, que recoge, empieza por el de Flash. Aquí el dibujante es Kevin Maguire. Entonces Kevin Maguire hace una Flash femenina. Stan Lee estaba muy interesado en intentar conseguir un efecto diferente de velocidad, de supervelocidad, más allá de rayas o sombritas o cosas así borrosas y tal. Y al diseño lo que hicieron fue ponerle como un montón de cintas de colores, de forma que cuando corre deja como un arco iris detrás, ¿no? Bueno, es una curiosidad. El personaje pues va con ropa ancha, con un casco así tipo motociclista, lleva como una especie de frenos en la parte de detrás, como unos tacones para frenar y tal. Bueno, es curioso. Maguire, pues claro, se luce con un tipo de expresiones, y aquí tenemos a una chica de instituto que se enfrenta a una organización llamada Stealth, que persiguen a su padre, ¿no? Su padre es especialista en temas de genética y ellos están intentando viajar en el tiempo, pero necesitan mejorar temas genéticos de los que viajan, porque si no mueren enseguida cuando vuelven. Bueno, al final el padre muere, ella tiene que ir huyendo de un lado para otro, y al final, en estos viajes antes, ha conseguido superpoderes mediante una niebla verde que ha caído al agua donde estaba la sustancia esta y tal, y después una inyección con ADN de colibrí que le pone su padre. Esto es de esas cosas así por la patilla que no intentaremos profundizar mucho porque no tiene mucho arreglo. Y pues ella es por esto que consigue sus poderes. A partir de allí, pues ella intenta huir de los miembros de esta organización y a la vez intenta vengar a su padre, etcétera, etcétera. Historia de complemento. Sergio Aragonés. Sergio Aragonés y otra historia humorística sobre los editores estos de TVOs y cómo están encantados de descubrir que ha salido una heroína que se llama Flash y que ellos tienen registrado el nombre de Flash y que se pueden forrar a partir de ahora sin ningún problema y tal y cual, ¿no? Una historia bastante simpática. El siguiente cómic, Just Imagine, Stan Lee Creating JLA. La JLA. Aquí ya estamos ya a mitad de la serie y este es el número donde Green Lantern consigue reunir a todos los héroes que han ido saliendo hasta el momento, ¿no? Nos metes aquí a Superman, Batman, Wonder Woman, Flash y tal, ¿no? Todo empieza con unos villanos, unos criminales que van a ser ajusticiados, hay pena de muerte en Estados Unidos, ya sabéis, y que se desmaterializan en el momento de su muerte y consiguen superpoderes y se llaman la Doom Patrol. Stan Lee decía que Doom Patrol era un nombre estupendo para un grupo de supervillanos, que no entendía cómo le habían puesto este nombre a un grupo de héroes. Bueno, pues allí los héroes se reúnen para ayudar a un chico que se llama Adam Strange, que tiene un amuleto y que está perseguido por esta Doom Patrol. Este Adam Strange es hijo del reverendo Dark y bueno, pues esto es lo que hace que haya el conflicto necesario para que se reúnan estos héroes, descubran que la iglesia esta del empoderamiento eterno son una pandilla bastante turbia, bastante chunga, y deciden, bueno, pues seguir juntos, ¿no? Esto lo dibuja Jerry Ordway. Ordway había colaborado ya antes, años A, en un número de los 4F con Stan Lee, pero bueno, aquí se pudo dar el gusto de hacer una historia solo él y tal, ¿no? No había historia de complemento. En medio es cuando tocaría hablar de la historia que hay aquí, que es una historia de 16 páginas, una cosa así, si no recuerdo mal, que es una historia de Michael Uslan con diálogos de Stan Lee y de Uslan y dibujada por Dan Jurgens y Bob Layton. Es una historia donde Wonder Woman, en su identidad civil, digamos, con su jefe, pues va encontrándose a los diferentes héroes y allí pues van explicándose cosas para que el lector que no haya leído los cómics anteriores pues pueda saber un poco qué es lo que está pasando y de dónde viene cada uno, etc. Por allí además aparece un
una nueva versión de Star Sapphire, o Star Sapphire, no sé, la enemiga, entre comillas, de Green Lantern, y que es una enemiga que está ligada al culto este, ¿no? Al final de la historia se presenta, en plan homenaje a la portada del Justice League of America 21, Crisis en Tierra 1, los héroes que se presentarán en los siguientes números de esta saga, ¿no? Entonces, allí es en plan visionario, bueno, es un homenaje, y de hecho, el final eh, del número de la Justice League of America es exactamente la misma idea que se emplea como portada del especial este que os decía, ¿no? El siguiente especial sería el de Robin, dibujado por John Byrne, entintado por Terry Austin. Aquí tenemos a un huérfano que le llaman Robin porque en el orfanato este les ponen unos nombres bastante extraños, y a él le pusieron Robin porque iba un petirrojo y se le ponía todo el tiempo en la cuna cuando era pequeño. Entonces es un tipo muy brillante porque a los 10 meses ya habla y camina, pero que es bastante desagradable con la gente, no es adoptado, al final a los 18 años sale a la calle, porque ya lo echan ya del orfanato este, y acaba trabajando de profesor de artes marciales porque en sus ratos libres en el orfanato este pues se ha puesto muy maza y ha practicado mucho y está muy fuerte el hombre, ¿no? Esto hace que por una serie de circunstancias él tiene relación con el reverendo Dark, que le promete explicarle quiénes son sus padres si hace una serie de cosas, como por ejemplo robar en casas o robar en bancos, lo que hace que a un momento dado pues tenga también enfrentamientos con el Batman Wayne Williams de este universo, ¿no? Bueno, digamos que este Robin tiene un aspecto bastante chulesco y es un poco un héroe bastante discutible, ¿no? Pero bueno, tiene su gracia. La historia de complemento, dibujada por otro veterano que nos dejó, John Severin, ¿no? Entonces es una historia sobre una antigua colaboradora del orfanato que ha visto a Robin en un intento de atraco y iba a ver, hablar con la gente del orfanato a ver qué pasa. Allí conocemos a una de las responsables ligada con el culto que se llama Madame Xanadu, una mujer así entrada en años, con gafa, canosa, que parece muy agradable, pero es más mala que la niña. Y allí nos presentan también a dos nuevos chavales. Uno se llama Mark Merlin, como la identidad del príncipe Raman, un personaje de los años 60 de DC. Y la otra se llama Tommy Tomorrow. Se llama Tommy aunque sea una chica, ¿no? Bueno, entonces estos personajes también se nos presentan para posteriormente volverlos a utilizar. Vale, siguiente número. Este es muy divertido. El de Shazam, dibujado por Gary Frank. La historia pasa en la India. Allí dos agentes de la Interpol, un tipo bastante torpón, pero majete, que está colgado de su compañera, que es una cinturón negro 20.000, están intentando encontrar a un criminal que saben que está escondido en las montañas, y mientras ven cómo matan a un fakir. El fakir le dice al torpón este que se ha de acordar de la palabra Shazam. Por una serie de circunstancias lo intentan matar, secuestran a la chica, él dice Shazam y se convierte en una especie de demonio tremebundo, una especie de como de Hulk rojo, para que me entendáis, y va al rescate de la chica. Al final los malos lo que quieren hacer es hacer un rayo que disminuya a toda la población de Estados Unidos, hacerlos así tamaño mini, y se enfrentan y al final, bueno, pues ella descubre que su compañero pues es esta especie de Hulk rojo y tal, ¿no? Es bastante simpática la historia. Complemento, dibujado por un español, Cano, con K, que cuenta la historia de un niño que se llama Billy, que es huérfano, ahí en la India, y que el embajador, que se llama Batson, le intenta ayudar en una serie de cosas, y al final el niño y un amigo suyo hindú pues consiguen recuperar comida que habían robado unos bandidos ahí por la montaña y tal. Es una historia muy sencilla pero que tiene bastante simpaticota. Al final les dan un título honorífico a cada uno, al niño hindú lo hacen no sé qué y a él le hacen
lo convierten en capitán y como su apellido es Marvel, Capitán Marvel. Nada, ya tenemos otro Capitán Marvel de esta gente, ¿no? Y llegamos al tercer tomo con la historia de Aquaman. Aquaman dibujado por Scott McDaniel. Scott McDaniel, bueno, en todas estas historias después hay textos de algunos de los responsables gráficos de la historia y todos dicen prácticamente lo mismo. Todos dicen, cuando me dijeron de colaborar con Stan Lee, es que me vine arriba, Dios mío, qué alegría, qué bien, un sueño de toda mi vida. Todos prácticamente dicen lo mismo, es un poco reiterativo. Pero a mí me gusta un poco el de Scott McDaniel porque dice, yo que estoy acostumbrado a hacer Batman, Daredevil, Nightwing, personajes urbanos, nocturnos, sombras y tal, de repente me hacen hacer un personaje que es agua. Porque este Aquaman es como la antorcha humana, pero de agua. Entonces él se puede convertir en agua y puede hacer una serie de cosas a partir de allí, ¿no? La cosa tiene un toque muy ecologista porque el personaje consigue huyendo de un tiburón se mete en una zona donde está la neblina está verde y esto hace que él se pueda convertir en agua. Les atacan unos piratas, él consigue salvar a su chica, pero después los piratas estos intentan, no se sabe muy bien por qué, atacarlo otra vez y en tierra firme y dejan a su hermano, que es policía, cojo porque le disparan en una pierna. Él lucha contra los malos y esto hace que también tenga relación con los del culto este que intentan secuestrar a su hermano, etcétera, etcétera. Bueno, la historia es bastante más menos rollo venganza que en los primeros números y tiene una cierta gracia en el sentido de que es un personaje que ves que tenía bastantes posibilidades, ¿no? La historia de complemento la dibujaba Ramona Fradón, una dibujante que también nos dejó hace un tiempo y que fue la dibujante de Aquaman durante muchísimos años, ¿no? Historias de complemento sobre todo, pero estuvo muchísimos años con Aquaman. El personaje de Aquaman, esta versión de Stan Lee, su nombre es Ramón Raymond, otra aliteración. Y lo de Ramón le preguntó Michael Usland a Stan Lee si era una forma de Ramón Namor, porque tienen las mismas letras, solo estoy cambiando letras de sitio y ya tienes Namor. Stan Lee rió, pero no le dijo nada. Otra posibilidad es que fuera un homenaje a Ramona Fradón, que era una autora de la quinta de Lee y toda esta gente, ¿no? Más o menos. Entonces, bueno, no lo sabemos. La historia es un poco lo que os decía del rollo post 11S, ¿no? Entonces es el hermano que está cojo pero que quiere volver a participar en la policía de una forma más o menos normal, le dicen que no y él va a ver cómo lo hacen en la Surete en Francia, porque allí sí que parece que hay más oportunidades para los policías que tienen algún tipo de problema físico. Y en el avión intentan, unos malosos intentan secuestrarlo, lo que del culto, evidentemente, y esto provoca un enfrentamiento en el avión de todos contra los malos estos, ¿no? Es un poco el rollo este post-11S que os estoy diciendo. El siguiente número es, para mí, de los mejores. Es el dedicado a Catwoman, dibujado por Chris Bacalo. Aquí la historia es una modelo que intentan unos villanos obligarla a que les entre en un banco donde ella tiene que hacer una sesión de fotos por una campaña publicitaria y en ese momento cae un relámpago verde y ella cae desmayada. Su gata, Ébano, se le acerca y eso hace que ella como absorba un poco las cualidades de los gatos. A partir de ese momento pues ve de noche, puede hacer que le crezcan unas uñas súper larguísimas que emplea a lo lobezno para ir cortando y rajando a la gente si hace falta. Y se enfrenta a los malos y bueno, ella empieza a ver un poco qué es lo que pasa con sus poderes. No lo puede decir porque su padre es un policía que está en contra de los superhéroes que están apareciendo y que se están tomando la justicia por su mano. Y te ríes bastante un poco en el panorama de su agencia de modelos, ¿no? Porque tienes allí el fotógrafo, que es un poco el que tiene pinta de que ya podría ser el interés romántico,
una compañera de trabajo que la odia a muerte, que parece un poco la víbora que no se iba bien, y que todo este rollo recuerda mucho los cómics románticos que hacía Stan Lee en los años 60. Y después hay un jefe que es un miserable y un tacaño y que recuerda un poco a lo que vendría a ser J. Jonah Jameson, ¿no? Entonces el dibujo de Bacalo es muy espectacular, funciona muy bien y es una historia bastante resultona. Um, el personaje lleva también un diseño con el cinturón que a mí me recuerda un poco el de la Viuda Negra, ¿no? Que hizo John Romita en los años 60. Pero bueno, la historia de complemento, muy guapa. Es una historia centrada en el encuentro entre el padre de Catwoman y una vecina de ella, que también es modelo, que se llama Dina y que tiene un canario y, bueno, un malentendido que hace que nos presenta a esta Dina, que resulta que es una luchadora de artes marciales bastante tremenda. Evidentemente, esto tiene toda la pinta de ser una especie como de sutil indirecta al personaje de Canario Negro de la DC, ¿no? El dibujante era Darwin Cook, otro dibujante que también nos dejó mucho antes de lo deseado y que tiene un estilo, vamos, es una delicia esta historia, ¿no? El penúltimo número, Sandman. Sandman, dibujado por Walter Simonson, entintado por Bob Wycheck. Aquí es un chaval que de niño estuvo enfermo y tenía pesadillas y se aprovecha para hacer un homenaje con todas las letras a Little Nemo de Winsor McCay, que con los años pues acaba preparándose y acaba siendo astronauta. ¿Qué pasa? Que los del culto se han infiltrado en el programa espacial porque no quieren que se acerquen a una masa neblinosa que está allí en el espacio. Al mismo tiempo hay una especie como de plaga púrpura, ya os digo que del color chungo, el púrpura, y que está haciendo que la gente quede dormida y después se vuelvan a despertar convertidos en unas malas bestias que los han de matar porque no hay forma de controlarlos, ¿no? Este personaje, el héroe este del número de Sandman, pues acaba colgado en el espacio por una serie de circunstancias, acaba contactando con la masa verde, con Yggdrasil, que esto hace que vaya y se convierta en un ser del mundo de los sueños, una especie de héroe con un reloj de arena sí, bueno, una especie como de pulsera con arena, que es lo que le da una serie de poderes en ese mundo y que también hace que tenga poderes en el nuestro, digamos, ¿no? Entonces esto hace que cuando vuelve a la Tierra, pues empieza a investigar qué es lo que pasa, puede hablar con personajes que él recuerda de sus años en sus sueños, que en realidad es gente real, como un personaje femenino que es Oráculo. Y uh, esto acaba desencadenando un enfrentamiento con el reverendo este Dark de una vez y que liquida un poco la trama de Dark, pero que hace ver que en realidad Dark era como una especie de secundario de la gran amenaza que es una mala bestia llamada Crisis. Crisis sería el siguiente número. El complemento de Sandman, una historia a 4 páginas dibujada por Richard Corben. O sea que aquí tienes una historia sobre un vagabundo que sueña con la amenaza de Crisis que está a punto de venir. El último número, el de Crisis, no tenía complemento y era una historia que dibujó John Cassaday, otro dibujante demasiado joven para habernos dejado, ¿no? Y aquí tenemos a todos los héroes, empezando la historia, empieza con un diseño de página como las páginas de la Justice League of America de los años 70 o 60, con cabecitas de todos los héroes que aparecen en ese número, y aquí tenemos a la JLA que se une a los héroes nuevos que han salido, pero que hay para enfrentarse a Crisis, este supervillano que acaba de aparecer y que quiere destruir el mundo, etc. Y que tiene a un aliado de la Justice League como as en la manga y de forma que los de la Justice League deben descubrir quién es el traidor. El misterio de quién es el traidor no tiene ningún misterio, porque ya lo ves en la primera página. O sea, es que es una cosa, digo, hombre, se podían haber currado un poco más el misterio este, ¿no? Pero bueno, hay enfrentamientos, la estatuilla esa de los halcones que habíamos visto en el complemento del número de Wonder Woman aparecen aquí porque lo roban al principio y al final esto hace que aparezca
un hombre halcón. Un personaje se transforma y se convierte en un nuevo Atom. Los personajes de Tommy Tomorrow y Mark Merlin, Madan Xanadu, que habíamos visto en el complemento de Robin de unos meses atrás, pues vuelven a aparecer, se enfrentan y al final acaba la saga de una forma más o menos bien, ¿no? Entonces, el resultado del Just Imagine no es un tebeazo. Es que no pretende ser un tebeazo. Esto pretende ser un divertimento. Y lo es. Y es una curiosidad y lo es. Es decir, tú vas viendo todas las puñeterías que hay por ahí metidas, todas las curiosidades, los homenajes. Es decir, hay un momento que se hace un homenaje a la portada del Action Comics 1. Y entonces, ¿qué tenemos? Tenemos a Stan Lee escribiendo los diálogos de los personajes que huyen mientras Superman levanta el coche y haciendo bromas de típicas suyas, ¿no? O se permite una pequeña broma bastante graciosa, que es en el momento en que a Superman le piden el nombre, cómo se llama, cuál es tu nombre, y él se dedica a mirar así y ve que pasa un coche, una furgoneta que pone Clark y Peter, y luego mira unas direcciones de calles que pone Avenida Kent y calle Parker, y él dice Clark Kent. Pero como diciendo, podría haber dicho perfectamente Peter Parker, ¿no? Hay muchas bromitas de estas y acaba siendo bastante divertido. Además, ver a Lee colaborando, y a Uslan, con un equipo de dibujantes bastante solvente. O sea, te gustarán más unos o te gustarán más otros, pero es gente con cara y ojos y algunos francamente buenos y que hacen páginas francamente resultonas. Pues que da una curiosidad que bueno, que acaba siendo una cosa que a mí no te diré que me fuera a comprar todas las series, pero si esto hubieran sido primeros números de colecciones, hay unas cuantas, como la de Shazam o la de Catwoman, que yo me las hubiera leído con bastante gusto, ¿no? Porque tiene un rollito bastante simpático. Os decía antes, para ir acabando, que Stan Lee hizo... esto sería el Just Imagine, sería la gran obra de Lee para DC, pero hizo alguna cosa más. Como por ejemplo una historia para este número de 911. Ya os hablé de las historias así un poco de homenaje y tal en un vídeo anterior. En este número que editó DC, Stan Lee escribió una historia de 4 páginas dibujada por Mary Severin, que era una historia en plan fábula, metáfora de lo que había pasado, ¿no? Son un país de animales, donde el rey es un elefante muy bueno, que ahí hay ratoncitos y que no pasa nada, pero unos ratones muy malos que les tienen mucha envidia, pues les prenden fuego a la catedral. Y el elefante se mosquea, va y los machaca, los tal, y a partir de entonces sí sigue durmiendo y sigue descansando, pero ya con el ojo abierto porque no se acosta a ver que no vuelva a pasar, ¿no? Bueno, una versión muy simplista, pero tiene allí su gracia. Y después, para acabar, un par de años después, Julie Schwartz, un editor mítico de la Golden Age, pero sobre todo la Silver Age en DC, murió en el año 2004, ¿no? Entonces se hicieron unos números de homenaje. Entonces, una cosa que se habla mucho del método Marvel. Julie Schwartz también tenía su método, que era encargarle a los dibujantes que le hicieran una portada. Haz la portada que te dé la gana y dibuja lo que sea, una cosa rara que llame la atención y tal. Y a partir de esa imagen se la pasaba a los guionistas para que a ver qué se les ocurría y hicieran la historia a partir de la portada. Porque yo siempre digo que para vender un cómic lo más importante es una portada. Una portada así llamativa pues tienen bastantes más posibilidades de venderlo y tal, ¿no? Entonces por eso había portadas con Flash con un cabezón enorme o que estaba gordo o que se lo expulsaban de no sé dónde o que estaba Green Lantern sin poderes en mitad del desierto que todo es amarillo, cosas de ese estilo. Bueno, entonces, cogiendo varios cómics que había editado Schwartz, por ejemplo este número de Superman, pues les pasaban un poco la imagen a diferentes autores
y sacaban un TVO a partir de esa imagen. Y entonces Stan Lee dibujó una de las dos historias de este número. DC Comics Presents Superman se llamaba este número. Hubo otros, Batman, Atom, Hawkman, etcétera, etcétera. Pues en este número Superman había dos historias. Una que estaba escrita por Paul Levitz y dibujada por Kay Giffen. Y había la otra que estaba guionizada por Stan Lee y dibujada por Darwyn Cooke. Esta historia es una preciosidad. Es una historia sobre un profesor de universidad que está muerto de rabia porque todo el mundo se fija en los tíos mazas como Superman o el quarterback del equipo de fútbol americano que tienen ahí en la universidad y tal. Y él está colgado a una chica que solo está pensando en lo mazas que está el quarterback este. Entonces él se inventa una especie de robot invisible para que participe como quarterback en un partido de fútbol americano donde Superman hace de árbitro. Entonces es un poco todo eso. Es una historia bastante que tiene un punto de comedia bastante simpático y que funciona bastante bien, ¿no? Y con esto acabamos las participaciones de Stan Lee en DC. En el próximo vídeo ya veremos. Venga, que vaya bien. Salud.